yo le diría como que el alma grita y uno no se da cuenta. El alma bueno, yo le digo el alma, digan ustedes como quieran, pero, o sea, tú o la persona o lo que llevas dentro, porque uno no cambia en realidad, por más que nos esté obligando a trabajar en lo que Sí. uno no quiere, en realidad la insatisfacción sigue ahí. Entonces, ese grito, entre comillas, de quiero hacer en realidad lo que me gusta, pues en realidad eso va a profundizarse cada vez más. En la medida que uno diga, no, no pasa nada, yo duro 10 años haciendo esto, no me gusta, pero gano plata. eh, esa vaina, esa incomodidad va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Entonces, eso que arrancó ahí como una semilla de incomodidad de pronto con lo que estaba haciendo, vamos a ver que al final germinó en una cosa que ya al final, pues, me hizo lanzarme al vacío. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Mi nombre es Lina Rodríguez y hoy tenemos de invitado a Juan Fernando Arenas. Con Juanfer vamos a hablar de la docencia, del propósito, de inspirar a otros y bueno, muchas cosas más. Hola Juanfer, ¿cómo estás? Preséntate para que te conozcan. Cuéntanos un poco dónde estás, qué haces. Bueno, no, Lina, muchas gracias por la invitación. Pues como bien dijiste, pues mi nombre es Juan Fernando Arenas, soy el papá de dos gatos, creo que es lo primero que es importante decir. Soy abogado, soy profesor de la Universidad de ICESI, en este momento soy el director de la carrera de Derecho, casado con una hermosa mujer, con esa familia que tengo de los dos gatos, entusiasta por el derecho y la educación, y yo creo que con eso y lo que van a conocer pues, más adelante durante esta conversación, pues me presento. Súper, Juanfer. No, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, como les decía, y Juanfer, como se presenta, obviamente vamos a hablar de toda esta carrera que has hecho a través, digamos a nivel profesional, pero cómo has llegado hoy en día a la docencia y estar, digamos, cuando tú dices que eres el director del programa, obviamente es un rol que tanto como profesor, pero como director del programa, tienes un nivel de influenciar muchas vidas y yo creo que lo importante aquí entender y que nos compartas como un poco de esta experiencia. No todo el mundo tiene, digamos, yo diría que es un privilegio poder estar como al cargo de tantas personas y de tantas vidas y creo que vidas que están en formación, ¿no? Porque lo hablamos el otro día, creo que una cosa es, no sé, ser un profesor de doctorado y otra cosa es ser un profesor de personas o estudiantes que están en un proceso de entender como si realmente esto es lo que me gusta, no me gusta. Yo creo que de lo que hablábamos los dos tuvimos nuestra crisis de como, ¿qué será que voy a estudiar? Y bueno, estar ahí es bastante interesante porque te da como una posición más que de poder, yo diría como de poder ayudar a los demás a encontrar ese camino, ¿sí? Sí, es una posición de responsabilidad, más que Exacto. todo. Una posición de responsabilidad, exacto. Bueno, Ujú. Juanfer, arranquemos un poquito como con tu infancia, cuéntanos de tu familia, digamos de tus papás, de tus hermanos. Yo sé que tu papá es profesor porque casualmente era profesor cuando Ujú. yo estudié a la universidad en mi mismo departamento, pero cuéntanos un poco de esta relación con tu papá. ¿Este tema de la docencia nace con él? O bueno, cuéntanos esos sueños de niño un poco de dónde vienen también. Pues yo creo que lo primero es que yo me crié en la casa con mis padres, por supuesto. Mi papá en ese momento era ingeniero químico, él trabajaba en una empresa llamada Rubber Mix aquí en Cali que hacía el tema de neumáticos para Goodyear, si no estoy mal. Mi Ujú. mamá pues ama de casa y mi hermano menor que bueno, es otra historia, pero pues también obviamente pues, vivía con nosotros. Sí, En ese momento yo me acuerdo que hasta el 99 mi papá era ingeniero químico, o sea, común y corriente, él se había venido a Bogotá, porque mis papás son de Bogotá, mi mamá con algo de familia paisa, pero pues de Bogotá ambos. Mi papá todo el tiempo trabajó como ingeniero químico en la Universidad Nacional. Él yo creo que nunca tuvo en su mente ser profesor, como le pasa a mucha gente que el camino que uno piensa que va a recorrer finalmente no es el que recorre. Y él por un tema del 99 termina saliendo de Rubber Mix y le ofrecen una oportunidad en la Universidad del Valle, arranca él. Después la combina con la Javeriana y arranca a hacer una cátedra en ICESI. Y resulta que le encantó ser profesor, pero él no se había educado para ser docente y yo lo veo a él que efectivamente le cambia la vida y le cambia la vida es, empieza a cambiarle la tónica, el cómo se sentía él consigo mismo, el, pero que nos contaba mucho porque la relación mía con mi papá es de amistad desde que soy chiquito, es decir, me cuento todo con él. Entonces yo lo empiezo a ver mucho más feliz y empiezo a ver que él es profesor y mal que bien a uno de los papás lo impactan de sí, forma positiva o negativa, ¿sí? En todas muchas cosas. sí, Entonces él positivamente en este caso y yo arranco a querer también pues, ser profesor de alguna forma, hasta cierto punto, ¿sí? Tampoco es que soy profesor por mi papá, no. sí. Eh, pero yo sí me acuerdo que entonces en la niñez con los compañeritos ahí de la unidad, nosotros jugamos a ciertas cosas, lo de siempre, la lleva, tema de rin, corre, corre, que personalmente me gustaba mucho a los vecinos, el tema del escondite y demás, que no sé si a día de hoy se juegue todavía.
pero también jugábamos disque al colegio. Y entonces yo muchas veces, y ahí está mi hermano y con otros compañeritos, cogía lo que estaban enseñando en el colegio, me estaban enseñando a mí, y se los enseñaba a ellos y les hacía exámenes y todo el cuento, que eso es una historia que yo creo que no conoce mucha gente porque hasta hace mucho tiempo me daba pena pues, contarla. Ya no tanto porque uno también va como queriendo lo que uno quiere ser y empieza a sentirse Claro. orgulloso de lo que uno es. Y entonces yo creo que desde ahí, yo no sé si era por replicar a mi papá o porque generalmente me gustaba, o una combinación de ambas cosas. Entonces Sí, yo veo a mi papá crecer en la universidad poco a poco y llega un momento en que yo entro a la universidad y coincide que yo estoy estudiando en la ICESI y mi papá siendo profesor. Entonces, eso es muy chévere, pero digamos, para cerrar el capítulo de la niñez, digamos que mi papá arranca así, yo lo veo a él, él daba clases algunas cosas en el colegio porque él tenía una vinculación grande con el colegio donde yo estudiaba, entonces lo podía ver cómo es efectivamente que él dictaba las cosas y la pasión que le metía, y así arranca, digamos, en la niñez el tema de mi conexión con la docencia, de alguna forma. sí, y súper porque, claro, vos decís que tu papá, o sea, no necesariamente sos profesor porque tu papá sea profesor, pero de alguna forma yo creo que sí influenció el hecho de verlo, al porque de alguna forma los papás son modelos a seguir, ¿no? Entonces, vos Ujú. lo ves que está feliz y decís como que, bueno, esto como que inconscientemente se te va quedando y qué chistoso porque vos decís como que jugabas a ser profesor. A ver, yo no me acuerdo de haber jugado nunca en mi vida a ser profesora, ¿sabes? Como que yo jugaba con mi hermana y mis primas a hacer modelos, a la tienda, me encantaba. O sea, ¿sabes qué? Ahora que lo dices, a mí me encantaba jugar como que yo tenía un restaurante y una tienda, y yo creo que es algo lo que yo siempre he querido hacer, y es tener un negocio, así que Ujú. administraba el dinero y todo, yo les cobraba y paguen y todo, ¿sabes? Entonces yo creo que uno inconscientemente esos sueños los va cultivando en su infancia, porque es un poco lo que uno ve. Así que qué chévere. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando estabas haciendo estas clases con tus pobres compañeros y amigos de la vida que les estabas inculcando el estudio? Yo creo que arranqué a los 10 por ahí. Y eso fue hasta los 13 años más o menos, que ya ahí no arranca la preadolescencia y pues empiezan Sí. otro tipo de gustos distintos, por supuesto. Pero luego duró 3 años alrededor. Y ellos eran más chiquitos que yo. Yo tenía Ok, 10 y ellos tenían 8 años más o menos, 2 años menos eso te iba a aproximadamente. decir, se dejaban dar clases, o sea, uno salir del colegio a jugar y Juanfer, ven y explícame cosas. Claro, hasta que hubo un momento que ellos dijeron, no, venga, ya no más esto, juguemos o Nintendo o alguna de las vainas, pero pues ya no más con esto. Y me acuerdo que fue por ellos, en realidad, que lo dejamos de hacer, pero a mí me encantaba la vaina. Me encanta que estamos hablando de años luz, obviamente, y entonces vos el Nintendo, ¿no? Ya estamos en el Play 5, Juan, pero o sea, vamos por ahí. No, Pero yo sé esa que época era jugábamos eso. El Sí, Nintendo 64, no el claro. Super Nintendo. Es un poco de años, pero bueno. Bueno, entonces, contanos ahorita, porque estabas diciendo, listo, vas a entrar a la universidad, tu papá ya era Ujú. profesor de una universidad donde vos estudiaste y que por obvias razones, pues, convenía a nivel económico, supongo que estuvieras ahí, porque conozco la historia y te lo decía también por el otro lado. Yo tenía un papá, no, mi papá trabaja en la universidad y se suponía que uno debería estudiar en esa universidad porque le dan descuento a los estudiantes, a los hijos, perdón. Entonces, está esta universidad y vos qué querías estudiar en ese momento, o sea, y aquí también partamos del hecho de que a veces a esa edad, Mm. 17 años, uno está perdido. Yo te lo decía en la conversación que teníamos, y es que a uno le pasó, y es que no todo el mundo tiene la certeza de qué es lo que quieres en la vida desde el principio, ¿sí? Es más, yo creo que muy poquitos tienen esa De oportunidad, porque acuerdo. en últimas uno descubre sus pasiones en la medida que va caminando la vida, pero que no a los 17 años le digan, venga, es que usted necesita estudiar 5 años y a eso se va a dedicar hasta que se muera, pues a quién sabe cuántos años, Más o o se menos. jubile, que seguramente a nosotros nos va a tocar, o nos va a tocar a quién sabe qué edad. Sí, Es como, venga, es un montón de presión a un pelado, una pelada que, digamos, en el momento ni siquiera se conoce a sí mismo, o sea, no ha terminado de forjar su carácter, porque uno a los 17 años todavía está en un tema de una búsqueda de saber uno quién es. de acuerdo. Entonces, uno sí tiene como unos atisbos de qué le gusta más y qué menos, con qué tiene afinidades, uno lo puede saber. Digamos, a mí no me gustaban las matemáticas, ya después me di cuenta que era un tema también de feeling con la profesora, no soy bueno, igual, no soy el mejor para eso, pero sabía que no me gustaban y sabía que me gustaban mucho las ciencias sociales y siempre he tenido una cierta facilidad para comunicarme con los demás, para tener un tema, digamos, yo no llamaría empatía, pero sí de alguna manera como poder traer temas técnicos y ponerlos en un lenguaje sencillo. Ok. Entonces yo sabía que tenía cierta facilidad para eso, ¿sí? Y para las ciencias sociales. Y a uno le hacen el típico test de 11 venga, esto es lo que, para lo que usted es bueno, y le dan a uno como tres opciones de lo que uno debería hacer, dependiendo pues de test de personalidad y una Sí, sí, entrevista que le sí. hacen a uno, bueno, mil cosas. Entonces creo que todavía lo sigue haciendo en 11 a todo el mundo. ¿Y qué te A mí me salió? salió comunicación social. Ok, mira. Estamos Y haciendo un me salió podcast los dos así de por vida.
Imagínate, pues sí, o sea, algo de competencia, habilidades tenía ahí. Además, yo me acuerdo que en la entrevista yo dije, no, yo quiero ser periodista. Imagínate, ok. Eh, y me sale segundo lugar derecho, yo nunca había pensado en derecho. Y yo, bueno, le dije a mi papá, papi, pues me salió esto, pues lo hablé con mis dos papás. Y mi papá me dijo, pues Juan, la verdad es que en realidad lo primero, pues si quieres visita la universidad X o Y, pues para revisar los programas, pero ese programa no está en la universidad donde yo trabajo. Claro, o sea, Entonces, era como, y aparte era escoja y partamos del hecho que voy a ser muy clara. La universidad en que trabaja tu papá era una muy buena universidad, una de las mejores ujú, universidades de Cali. Entonces era como, mijo, escoja aquí de estos, no sé, en ese momento tal vez habían 20 programas, lo que sea, y vos sí, querías otra cosa fuera de eso. Wow. yo quería otra cosa, entonces yo fui a las otras universidades que sí tenían el programa que yo quería, y me gustaba mucho, pero fue una sentada con mi papá que él me dijo, no, mira, la verdad es, a menos de que vos te consideres alguna forma de que me salga prácticamente gratis en la otra universidad, pues no, te tocó estudiar otra cosa en esta universidad y me dio dos opciones, me dio ciencia política y me dio derecho. Y me dijo, Ok. es más, derecho te salió. Y me hizo él me dijo una frase que nunca se me va a olvidar y disculparán toda la gente que estudió comunicación social, yo estoy seguro que eso no es cierto, pero pues de alguna forma Pero me que lo te dijo y dijeron. en un momento me Sí, convenció, es, Juan, para ser periodista no hay que estudiar comunicación social. Tú puedes ser periodista estudiando derecho si quieres, ¿sí? seguro. Entonces, y me dio ejemplos de un montón de periodistas que han sido abogados, ¿no? O que son abogados y más bien se dedicaron a ejercer el periodismo. E incluso los ven bueno, en diferentes programas radiales, los ve que están, digamos, que son abogados y que están en programas radiales como Es que son periodistas. competencias al final, son competencias comunicativas, Ujú, ¿sabes? exactamente, Sí, 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 exactamente. sí, sí. Y me acuerdo que él Sí, me sí. puso a entrevistarme con el director de Derecho, con el director de Ciencia Política, y yo llegué y dije, bueno, pues en últimas, pues Derecho. Así Pero no como iba como que no diga, pues pucha, reconvencido, que Dios mi mío, yo pasión, sí. encontré lo que me encanta en la vida y no, en realidad no, pero le hice caso a mi papá y entonces entré a estudiar a esa universidad, tuve un buen ICFES, o sea, no tuve ningún problema con eso. En últimas, como te he dicho, siempre tenía problemas con las matemáticas, pero logré superar el tema Sí, y entré a esa universidad. ok. Y ahí arranca el siguiente camino, ¿no? Listo. Y entonces arrancás derecho, digamos que la motivación respecto a la carrera no era mucha, pero de alguna forma en tu test de personalidad, de competencia, lo que sea, salió que derecho podía estar. Entonces, por ese sentido, entiendo que empezaste a hacerlo. Ahora, ¿cómo te va estudiando derecho? O sea, ya en la realidad, porque bueno, son 10 semestres, perdón, 5 Mm. años dedicados de tu vida a esto. ¿Cómo la pasaste o qué pasó en este camino? No sé. No, empiezo a descubrir que sí me gusta, Ok, ¿sí? Siempre a ver, ¿cómo decirlo? Me gustaba mucho, había materias que me gustaban más que otras, no tuve problemas en derecho, digamos, la pasé bien, ¿sí? Y con mis ok. amigos pues, la pasé genial también en la universidad, eso no hubo ningún problema, las materias bien, unas con más afinidad que otras. Tuve problemas con matemáticas, como por supuesto iba a suceder, además porque en esta universidad, si uno estudia derecho, pues tiene que ver Bien. competencias de alguna manera básicas, que después entendí que sí eran necesarias, en el momento cuando era el Juan Fernando de 17 años no lo entendía, a día Sí, de hoy sí, sí entiendo cuál es la razón de ser. Pero bien, pero que yo dijera, "Jue pucha, es que estoy apasionadísimo, yo quiero ser abogado", quizá no, ¿sí? Y ahí ok. vamos a ver, porque ya cuando salí, pues hubo una confrontación con la realidad, que incluso, pues, yo no es que haya tenido crisis existenciales de alguna forma, pero las petit crisis que he tenido en mi vida se han sido venga, yo esto no es lo que quiero hacer toda la vida, queriendo o gustándome el derecho, porque últimas no es que me Sí. disguste, no es que yo no me gusta, pero sí sentía que me faltaba como algo, ¿no? O sea, te gustaba, pero no era tu pasión, no era lo que te movía, no era lo que te llenaba de energía, por así decirlo, la vitamina que necesitamos. Ve, Juanfer, antes de que salgamos del derecho y de la universidad como tal, me devuelvo un poco como a estas clases ya propiamente, así como, ¿en qué momento tuviste alguna Ujú. inspiración a nivel de profesor? Es decir, vos hoy en día sos profesor y creo que uno aprende eso, lo aprendiste de tu papá, pero tuviste otros ejemplos, otros referentes también que dijeras como, yo quiero algún día, no sé, ser como este profesor, o sea, que lo veas hoy en retrospectiva. Sí, hay un profesor en particular Ujú. que yo dije, yo quiero ser como él. Y es que y era impresionante, porque además incluso, pues no fue una materia que me había sacado en 5, porque eran materias durísimas las que dictaba. Bueno, no eran duras, él era un profesor exigente, entonces la gente pues no sacaba 5 comúnmente, igual me fue bien con él, pero es que era un profesor como con una forma distinta, uno venía acostumbrado a un tema, si bien digamos esta universidad tiene una forma de enseñar distinta, que no es catedrática 100% Sí, y no es magistral más bien,
él venía y no usaba PowerPoint. Entonces ya desde ahí para mí era una cosa impresionante porque un profesor que no usa PowerPoint, pues yo uso PowerPoint algunas veces todavía de soporte. ¿Sí? Sí. Es decir, era impresionante. Él venía con un marcador y decía, bueno, hoy vamos a ver esto, esto, esto y esto, y empezaba a conversar y traía ejemplos todo el tiempo, lo hacía de manera dinámica, nos preguntaba, ponía casos de la vida real, nos ponía a debatir. Entonces la clase que era 1 hora y media o de 3 horas, dependiendo del tipo de clase, eso sí iba así, que no me pasaba con otras clases. Yo decía, las otras clases, pues pucho, no veía el reloj y era, Dios mío, ¿qué las vamos a salir de acá? Sí, no con Ok. todas, pero con algunas. Entonces yo dije, la frescura de este man, la forma en la que transmite el conocimiento, la forma en la que logra traer cosas de la calle, por decirlo de alguna forma, y contarnos cómo funcionan las cosas, y la forma de hablar y la forma de conectarse con nosotros, yo dije, yo quiero ser como este man, ¿sí? Incluso yo después se lo dije, y en una entrevista, en una cosa de la universidad, cuando está trabajando otro trabajo, yo lo puse a él como lo que yo quería hacer, y a día de hoy todavía me parece que es un tipo admirable, pues. Y ojo porque, claro, en ese momento vos no querías ser profesor, pero era una persona que admirabas cómo daba su cátedra, por así Ujú. decirlo, y decías, chévere, o sea, como que uno tiene esos referentes, que era lo que te decía, ¿no? O sea, como, qué chévere. Bueno, muy bien, Juanfer. Y bueno, luego te pregunto, pero te voy a preguntar como esa pregunta y tengámosla en remojo. Como si hoy en día te percibís como él, ¿sabes? Como que has aprendido, o sea, como que si vos te vieras en el tiempo dirías, le aprendí cosas, por ejemplo. Sí le aprendí mucho. Intento iniciar las clases parecido a como lo hace él y cierro igual que él e intento tener una comunicación parecida a la de él. Sin embargo, pues nadie nunca va a ser igual, Sí, ¿sí? Le he metido componentes muy míos, yo sí uso a veces ayudas audiovisuales, hago otro tipo de cosas, pero creo que en gran medida sí he tomado lo que yo consideraba que para mí era lo que pues, lo hacía lo admirable y valioso. frente a sí, lo valioso. Ahora, me falta todavía camino por recorrer, eso sí, como un berraco, porque pues él es una persona de 40 y pico de años, me llevará unos que 15 años, entonces también ha seguido Sí. recorriendo, ha seguido Ya teniendo más vamos para experiencia. allá, ya vamos para allá. Eso. Sí, no, porque claro, obviamente tu camino es muy, pues digamos, reciente comparado con otras personas, otros profesores que llevan años, 30, 40 años dando, no sé, clases, que no es desmeritorio el tuyo, pero es muy interesante por qué llegaste a ese Ujú. camino, ¿no? Entonces, venir, Es correcto. terminas derecho, tenés, digamos, un par de personas que son en ese momento referente para vos, que son tu papá y este profesor. ¿Qué pasa cuando salís al mundo laboral y ahora te toca ejercer la carrera, la profesión? Ujú. Es que- Pues es que eso es muy chistoso porque en esa época me acuerdo que hay una serie que ahorita está en Netflix, en ese momento no me acuerdo dónde estaba, que se llama Suits, ¿sí? Sí, 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 Bueno, sí, la típica traducción chistosa que hacen en Netflix que le ponen la ley de los audaces, pero pues es Suits en inglés. sí, sí, sí. Y yo me la estaba viendo y yo dije, no, pues realmente uno se imagina a abogado siendo así, ¿sí? Pues más o menos, y eso lo imagina también los pelados a día de hoy, que esa serie también se la ven bastante. Y salgo yo a la práctica en un sitio que tiene un banco, es un banco en realidad, es un banco, y me doy cuenta que no es como las series, ¿sí? Es estar detrás de un coso, de la práctica pues sacando fotocopias, ayudando a responder unas tutelas y unos derechos de petición, y qué cosa tan aburridora, ¿No pucha, te bueno, esperabas pues ahí ya con que, Harvey más o menos yendo a los tribunales no, en yo Nueva digo, York? pucha, es andar en traje todo el tiempo, yendo Sí, sí, al sí. juzgado, empezando que los juzgados aquí pues, son horribles Nada que comparados ver. Sí. a lo que uno ve en las series, pues. Entonces yo dije, no, pues esto es prácticamente un trabajo mecánico, esto es Ujú, otra cosa. Y ahora, ya después uno se da cuenta que ese paso a paso hay que darlo y que muchas veces los egresados de ciertas universidades pensamos que nosotros estamos listos para comernos el mundo cuando salimos y en realidad todavía falta, pucha, porque sí, apenas está uno finalizando un camino pero iniciando otro y hay que hacer todo el camino de acuerdo. siguiente. Entonces, es un poco un golpe al ego también, lo que pensaba que iba a hacer un montón de cosas, a cambiar el mundo, pues, y uno puede cambiar el mundo, entre comillas, mundo entendido como un contexto que uno quiera, pues, Sí, pero paso a paso. Entonces, arranco en ese sitio, me doy cuenta que no es como lo imaginaba el tema del derecho. En ese momento yo me acuerdo que mi papá me dijo, de regalo de grado te doy un tema de era ir para Estados Unidos a hacer como un intercambio, pero no académico, sino trabajar era un parque de diversiones. Yo era de los maquinistas de las ferias que están en los ok. estados, en Estados Unidos. Eh, Y vas a aprender y inglés. iba a aprender inglés. Y Ok. yo tengo un inglés más o menos un B2, pero quería ya, pues, bilingüe. Sí, Y yo sí, siempre sí. dije, para ser bilingüe 100%, para tener un C1, un C2, toqué irse a vivir allá. Sí. Eh, Resulta que en ese sitio donde estaba me dicen, aquí no dejamos a nadie, entonces yo, pues perfecto, pues no me dejen, yo me voy incluso allá y no sé, Gracias, descubro sí. mi vocación por allá, lo que sea. Y faltando 2 semanas para viajar, si no estoy mal,
me dice la que era mi jefe en ese momento, ve, mira, salió una vacante, yo normalmente no recomiendo a nadie, pero pues a usted fue bien, ¿sí? Ujú. Y yo creo que en parte eso fue porque pues, a mí me ponían a sacar fotocopia, lo que fuera, y yo, pues, Y yo ahí lo las hago. acabas, ¿Sí? sí. Yo la sacaba y me dieron lo que yo tenía que hacer, yo no me ponía a quejar y hacía lo que tenía que hacer bien, ¿ya? Entonces, yo le dije, pues hágale. Y fui al otro trabajo y vi cuando fui al otro trabajo que estaban compañeros míos que ya se habían graduado antes que yo, es decir, por ahí un año, 6 meses, buscando el mismo trabajo. Y yo ahí me puse a pensar, y dije, "Ah, carajo, pucha, pero si esta gente que ya se graduó hace 6 meses o hace un año está buscando el mismo trabajo que estoy buscando yo que me acabo de graduar, pues de Sí, pronto la cosa no está tan fácil. Es qué decir, de pronto no es esperanza, que sí. vuelva del intercambio y consigo trabajo pues mágicamente. Entonces lo hablé con mi papá y él me dijo, pues mira, eso lo podemos bajar y más bien con eso pues te ayudo a pagar X o Y cosa Ujú. y dale. Entonces dije, bueno, pues pucha, entonces corté lo del intercambio, acepté el cargo en el otro lado, seguía siendo en el mismo banco, pero en otra área, Ujú. eh, y me fui para allá, para ese otro cargo que terminó siendo auxiliar de embargos. Ok, Eh, explicarnos esto. Yo sé qué es, pero explícanos técnicamente qué es un auxiliar de embargos. ¿Qué hace un auxiliar de embargos? el auxiliar de embargos recibe los oficios de los bancos, de la DIAN y diferentes autoridades con la capacidad de embargar, en realidad jueces, de juzgados también, de autoridades administrativas, y lo que hacía era embargar las cuentas de la gente y sacar la plata que tuvieran dependiendo con, Para digamos, pagar las deudas que le tenían al banco. Bastante. a los diferentes requerimientos. Es como si bueno, si tú tuvieras tu cuenta en banco XX y entonces tú le estás debiendo a otra persona, la persona te inicia un ejecutivo en un juzgado, Sí. ¿sí? Y mandan a embargar tu cuenta, entonces la persona que te embarga la cuenta te pone bloqueado y que te transfiere los cosas sin que tú pues autorices obviamente por un embargo, pues sería yo en ese caso. ¿Y vos hacías eso? O sea, bien Yo chévere, hacía eso. así, haciendo de malo. Fue pucha. No, eso era horrible, además era súper mecánico porque simplemente era ver bien validando cuentas, si tenía cuenta, no tenía cuenta, transfiriendo. O sea, eso sí que era abogado. Abogado no tenía absolutamente nada, pues, o sea, no tiene ni pa' qué necesitan abogado, eso lo puede hacer una máquina, o bueno, no sé. Seguramente ese cargo a día de hoy pues lo puede hacer una inteligencia artificial hablando de eso. Seguramente. Pero pues cero, alejado a todo el tema de humanidad que uno esperaba y cero contacto con la gente. Entonces, eso a mí no me gustó. Yo en el momento también arranqué a hacer la maestría en Derecho, que al Ujú. final la maestría en Derecho fue lo que me abrió la puerta para todo lo demás. Y iba en paralelo, y después salió un cargo que era de analista de garantías en ese sitio, que a eso ya era distinto, allá era, digamos, Dina venía a pedir un crédito al banco XX y entonces yo te decía, listo, para poderte aprobar este crédito, dependiendo del tipo de crédito, me tienes que dar esta garantía, ¿sí? O sea, me tienes que Ok. dar o unas acciones, o me tienes que dar tu carro, o me tienes que dar tu casa, ¿sí? Y yo constituí la garantía para el tema del préstamo, ¿sí? Era un poquito más chévere, además tenía contacto con los clientes directamente del Sí. banco. Y ojo porque no Entonces, estamos bueno, desmeritando ningún trabajo, solamente que pues a nivel de lo que tal vez nos gusta a nosotros, que es interactuar con las personas, o sea, trabajo, obviamente el tema del embargo pues tiene un tema ahí, no sé, de la persona, de sus ingresos, tal vez alguien con mm, necesidad, yo qué sé, ¿sabes? Va a ser bien complejo. Y en ese trabajo, Juanfer, o sea, en estos dos que tenías ya, ¿cómo te sentías con respecto al derecho? Era como, no, ¿esto qué? O sea, ¿para qué estudié, por ejemplo, esto? no, yo estaba pensando, era como, bueno, con esto pago mis cosas. Ok, Realmente el trabajo no como, es que no quiero sonar como marxista, entre comillas, o alguna corriente filosófica, pero no el trabajo como alguna manera para explotar las cualidades de uno y sentirse sí. uno completo de alguna forma, sino el trabajo simplemente como un medio para tener plata, ¿no? Era un Un medio medio para para vos, poder, sí, no, sí, exacto. medio para pagar las cuentas. Ya. Y un poco como que trabajabas y tus días se pasaban y ya, o sea, no había como una, es que volvemos al tema de por qué este episodio, y es que aquí vas a encontrar como un propósito que realmente al final lo encontrás a través de tu trabajo. Entonces también por eso como el mensaje, no estabas viviendo tu trabajo nada emocionante, ni como que, oh, no, qué chévere levantarme todos los días e ir a trabajar, ¿no? No, era el día a día. Sí, Pasaba como la vida le pasa a uno. Eso, en realidad sí. es como esperando, bueno, ya pasó otra semana, Puro dicho de llegó el fin de papá, semana, sí, la vida se le... eh, tal cual la vida se va pasando. Es que yo me estoy volviendo cada vez más papá. Más papá, Eh, sí. Bueno, entonces sí, pero eso va a seguir profundizando, porque a mí me da risa eso, porque es que yo le diría como que el alma grita y uno no se da cuenta. El alma bueno, yo le digo el alma, digan ustedes como quieran, sí, pero o sea,
tú o la persona o lo que llevas dentro, porque uno no cambia en realidad, por más que nos esté obligando a trabajar en lo que Sí, uno no quiere, en realidad la insatisfacción sigue ahí. Entonces, ese grito, entre comillas, de quiero hacer en realidad lo que me gusta, pues en realidad eso va a profundizarse cada vez más. En la medida que uno diga, no, no pasa nada, yo duro 10 años haciendo esto, no me gusta, pero gano plata, eh, esa vaina, esa incomodidad va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Entonces, eso que arrancó ahí como una semilla de incomodidad de pronto con lo que estaba haciendo, vamos a ver que al final germinó en una cosa que ya al final, pues, me hizo lanzarme al vacío. sí, 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 literal, literal. Bueno, y entonces nos contabas que estabas haciendo, empezaste tu maestría en Derecho y que de alguna forma eso Ajá. te abrió como las puertas a lo que hoy en día estás viviendo. Contanos por qué. Sí, digamos, lo que pasó ahí es que yo terminé la maestría, digamos, la maestría estuvo bien, sí, fue Ujú, una buena herramienta, pero finalizando la maestría yo tenía que hacer la sustentación de tesis, ¿no? ok, Y yo hice incluso la tesis sobre algo con que ahorita no me dedico para nada, yo hice la tesis sobre temas de consumidor financiero, imagínate, o sea, ok, una vaina que a día de hoy no la toco. Eh, pero en la sustentación resulta que fueron varios profesores de la Universidad de Derecho y me fue bien. Resulta que ese talento que te contaba, entre comillas, de expresar las cosas, de poder transmitir, de, de la puesta en escena de todo, porque en últimas, cuando uno enseña es una combinación de muchas cosas, sí, me salió bien. Entonces, a mí después de eso, se me acerca el que era jefe de departamento en ese momento y me dice que ahorita está, sí, sí, no es sí. que sigue trabajando en la universidad, pero digamos, ascendió. Se me acerca y me dice, veo, Juan, es que lo hiciste bien, yo no sé si a vos te interese dictar un curso de pregrado. Entonces, mira que no es que es chistoso, porque es un tema, como te he dicho, de no es, pucha, estuve toda la vida esperando esta oportunidad, yo sabía que lo que quería hacer era profesor. No, pues de pronto me conectó con el tema de la admiración que tenía por mi papá, la admiración que tenía por el profesor que te conté, o el tema de lo que hice en la niñez. Y yo dije, pues sí, igual que es lo peor que puede pasar, que no me guste y no lo vuelvo a hacer. Sí, es un Y en ese momento curso, o dije, sea, no hay como mucho compromiso tampoco al respecto, o sea, un semestre, vemos qué tal y ya. tal cual. Y además yo dije, bueno, y en el momento mi papá todavía dictaba clase. Y yo dije, chévere, me dije, bacano, pues en últimas, como mi papá. Y Sí. ya en ese momento, que a mí me olvidó decirlo, en la empresa donde yo trabajaba en el banco, me habían mandado a hacer una capacitación en esa universidad y esa capacitación me la dictó mi papá. Y para O mí eso sea, fue o sea, ya fuiste estudiante de tu papá y, bueno, y lo viste dictar clases ya de una clase real, pues, para vos. una clase real para mí. Y yo dije, este man es un duro. Entonces, con que esto es hacer las cosas que no le gustan, con que esta es hacer algo de manera apasionada, no hacerlo por hacerlo. Entonces, ahí fue cuando se dio esa oportunidad también de dicte clase a usted. Yo dije, pues lo peor que puede pasar es que no me guste, pero lo mejor que puede pasar es que por casualidad de la vida me termine gustando lo mismo que le gusta a mi papá. Porque eso sí, mi Sí, papá nunca, nunca, nunca me exigió, por ejemplo, que estudiara ingeniería química como él. Él sabía que a mí no me gustaba la química, ¿sí? Porque hay sí. papás que sí le dicen, no, no venga, tiene que estudiar lo mismo que el papá, su abuelo fue médico, papá fue médico, usted fue médico. Mi papá sí siempre lo que usted quiera, siempre y cuando pues sea dentro Esos de 20 esta programas que hay en la universidad. universidad. Sí. Y justo a él le gusta Ah, una que no está muy bien, Juanfer, o sí, sea, pero no. entonces vuelve y busca. Aquí le traigo el catálogo y busque Sí, qué le sí, gusta. sí. Bueno, y Eh, entonces, ¿aceptaste este curso? ¿De qué era el curso? Era derecho empresarial. Ok, o sea, como derecho básico, no sé. Sí, es una materia que ven los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Sí. porque bajo ese mismo entendido que los abogados vemos matemática, los ingenieros, los administradores, los economistas ven algo de derecho también para que puedan, digamos, manejarse. Sí, o Sí. tener un mínimo. Creo que, por ejemplo, tú debiste haber visto Fundamentos de Derecho Yo la vi y la Constitucional, repetí creo. porque no me Ajá. gustó la primera vez que la vi con una profesora. Imagínate esto. Me acuerdo que la vi con una, claro, era como era segundo semestre, primer semestre, no me acuerdo. Y la primera vez que la vi, la matriculé con una profesora y yo no a ver, mi mamá, mi hermana, mi papá, todo el mundo es abogado de mi familia, ¿no? Entonces, el coco, ¿no? Y era como, esta señora y yo no le entendía nada. Y yo decía, esta señora, ¿qué me está hablando? Yo perdida, ¿no? Porque aparte lo mismo, 16 17 años, uno perdido, no sabe ni qué está haciendo. Y cancelé esta materia y luego la vi, no me vas a creer esto, como en décimo semestre con práctica y como con otras tres materias, o sea, pero bueno, ya luego entendí, pero Claro. imagínate, como La este para el final. sí, fue como esos traumas que uno se crean con los profesores y por eso también te digo, el tema de un buen profesor, un buen guía, puede hacer la diferencia. O sea, yo te digo, yo tengo muchos traumas evidentemente con profesores o materias que uno como que no entendía y a veces la gente, no, este profesor es muy duro, pero porque es duro también, ¿sabes? ¿Qué te está enseñando ahí?
a mí me pasó con lógica de argumentación, que me la cancelé en primer semestre, y yo dije, esa cosa también es que no se repite, yo decía, yo soy malo para las matemáticas, soy malo Sí, para la lógica, soy malo, soy malo, soy malo, soy malo, soy malo, entonces pues termino no siendo malo, ¿sí? sí. Hasta que entonces yo después, también mucho después en la carrera, una materia que es de primer semestre, volví a ver lógica, la dio con un profesor que creo que había de hoy dicta, bueno, un profesor, Pero- no conocer ¿no? Y el man sabía enseñar, o bueno, sabía no, porque el otro también puede haber enseñado bien. Digamos, mi forma de aprender se conectaba más con la forma de enseñar de él. De acuerdo. Y entonces saqué como 4.7 nota final, o sea, y yo dije, venga, yo no soy tan malo, o sea, realmente Seguro. no soy tan malo para el tema como pensé, o sea, no, no soy un tipo Una brisa, brillante, sí. ni un genio, Una ni me lumbrera. voy a dedicar ahorita a eso, sí, no me voy a una lumbrera, pero no soy tan malo como pensé. Entonces, ahí me di cuenta que, claro, la labor del profesor también es muy importante, porque si uno tiene un profesor que quizás no conecta con el estudiante, entonces va a profundizar o a ahondar un poco más en el sentimiento que tiene esa persona de yo soy malo para eso, ¿sí? O De no, no acuerdo. sirvo. De acuerdo. En cambio, un buen profesor hace todo lo contrario, dice, no, o te dice, usted es un genio y pueda seguir por acá, o te dice, no, yo no soy tan malo, es decir, puedo hacerlo, Sí, 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 de ¿sí? acuerdo, no, es por lo que te digo, me parece clave el rol del profesor como inspiración, así por ejemplo para vos a nivel de lo que vos pues, quisieras haber sido o quisiste haber sido en su momento, pero también como guiándote en el camino, porque es lo que decís, un mal Ujú. profesor o una persona que no conecte con la forma que vos aprendes, sencillamente ya te frustra y entonces vos decís, "No, soy malo de por vida y yo ya no sé matemáticas, no sé. A mí me costó también con el Exacto. inglés, bueno, eso es otra historia, pero un profesor que me dijo una vez como, no, y también trauma de la vida, ¿sabes? Y esos traumas, pues, mira, qué bueno estarlo hablando ahora porque, claro, estamos hablando de los temas Ujú. universitarios, donde hay personas en formación y todas estas cosas es como, pues, uno no creerse uno todas estas cosas cuando está en un proceso de aprendizaje, pero también el rol del profesor, ¿sabes? O de la persona que está enseñando, Mm. llámese profesor o como quiera que se llame. Es Clave. que, es que a veces hay una confusión y la gente tiende a pensar que el buen profesional siempre va a ser un buen profesor y no siempre es así. Es decir, pueden Ujú. haber muy buenos profesores, malos profesores, porque es que en últimas, el profesor no solamente es una persona que te va a enseñar un tema de una técnica, ¿sí? O te va a intentar Sí, transmitir un conocimiento, un saber hacer o un saber conocer, sino que adicionalmente el profesor, lo hablábamos el otro día, sí, es un mentor. sí, El profesor es un mentor y en pregrado sí que es un mentor porque no es un pelado, es una pelada que no ha terminado de construirse, que no ha terminado de saber qué es lo que quiere o que no ha terminado de conocerse. Entonces, vos no puedes decirle a un pelado que es malo, de ¿sí? O acuerdo. dedíquese a otra cosa, porque es que en última estás teniendo un impacto gigantesco, porque no es lo mismo decir a una persona de 30 y pico de años como nosotros, o bueno, de 30 y 30 pico. años como nosotros, 30. de 30 años como nosotros, a decírselo a un pelado de 19 años o 18 años que es malo para algo o que se dedique a otra cosa. Entonces, Sí. eh, ese cambio o ese rol de mentor que tenemos los docentes, quizá a veces se olvida y es ese impacto que muy bien mencionabas tú en la vida de las personas que tiene uno como docente. ¿No? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y entonces ahora contanos tu primer curso, Derecho Mm. Empresarial. ¿Qué tal esa primera clase, Juanfer? O sea, ¿cómo iban tus modelos de docentes ahí? No, eso primero coincidió porque yo me fui en ese momento del banco, me fui a otro sitio, me fui Ok. primero a la ICESI, digamos que fue rápido, y después me fui estuve en 2 años en ICESI en otro cargo, digo, en la universidad. Sí. Eh, y después me fui a una institución, como decía una compañera mía, a una institución a trabajar allá. Y entonces ahí coincidió con dictar Derecho Empresarial. El primer curso de Derecho Empresarial y la primera clase fue muy chistosa porque a mí me pasa algo, cada vez me pasa menos, pero me sigue pasando todavía, y es que cuando yo me pongo nervioso o cuando yo no estoy completamente cómodo con la audiencia que tengo, acelero y arranco. Ok. Y hablo rapidísimo y rapidísimo, rapidísimo. Entonces yo como una persona muy juiciosa, igual yo hablé con mi papá antes y mi papá me dijo qué es lo que hay que hacer antes, durante y después de la clase, cómo se prepara la Sí. clase, qué hay que hacer, qué recomendaciones para manejar a ciertos estudiantes, ta, 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 ta. Esta conversación la tuve con mi papá y mi papá entonces siempre me hizo mucho énfasis en que había que preparar la clase antes, obviamente, que no había que llegar a hablar, que Improvisar, sí. seguramente lo que hacía, sí, que seguramente lo que hacía ese profesor es porque ya es un profesor que es un duro y lleva, no sé, 10 años, 15 años dictando las clases, entonces pues ya él todo lo tiene acá, ¿sí? Pero que de resto, pues es mejor arrancar siempre con una muy buena preparación. A día de hoy todavía. Entonces, preparé la clase y yo dije, bueno, es 1 hora y media, me acuerdo mucho que fue un martes, y era de 8:30 a 10. Y arranco yo la clase y me pasa lo que te digo, lo que te dije. Pa, 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 pa. Cuando creo que eran las 9 de la mañana, o sea, había durado media hora y me acabé la clase. Ay, Dios mío, qué angustia. ¿Y Y ahora? yo,
Y ¿Preguntas? además, preguntas y no hayan preguntas, porque esa es la otra, cuando uno no tiene esa conexión todavía con los estudiantes, pues ellos no Claro. preguntan, ¿sí? Entonces no habían preguntas y faltaba una hora y como te decía el otro día, al igual que las impresoras huelen el miedo de los estudiantes, también huelen la inexperiencia y el miedo del Sí. profesor, o sea, esas cosas se sienten y uno lo siente como estudiante, uno sabe cuando el profesor está nervioso, cuando Y no, me dice, quizá este es no tiene nuevo, tanto este, sí, manejo. no, no. Ujú. Y yo dije, no, esto es mucha pelota porque no preparé dos clases, mucha bola, pucha. Entonces yo dije, no, pues voy a improvisar media hora y la otra media hora sí la dejo. Entonces me improvisé media hora y lo solté, pero qué vergüenza tan berraca. Y yo dije ahí, esto no es para mí. Y empieza uno como a culparse, a decir, yo para qué me pongo a aceptar pendejadas, me hubiese quedado haciendo lo que siempre hago, para qué me pongo a salir de la zona de confort, eso me pasa por pendejo, bueno, Sí, empieza sí, uno a sí, atacarse por todos lados, sí. a decir, porque esa es la otra, no siempre sale bien a la primera, porque uno dice, no, cuando uno es bueno para algo, apasionado para algo, a la primera te va a salir Ya. perfecto y todo ya fue pucha, listo, eso se apareció pues la Virgen y listo, no. Entonces, la primera clase fue horrible, fue horrorosa, y entonces ya en las siguientes clases yo dije, voy a preparar de a dos clases. Ok. Bien, Por si que si acaso. me vuelvo a acelerar, si me vuelvo a acelerar, pues entonces tal. Y lo segundo, pues estar muy consciente de cómo hablo, de la velocidad a la que voy, de que efectivamente me estén entendiendo, bueno, todo el cuento. Y entonces ya la segunda clase fue mucho mejor. La segunda clase fui mucho más lento y ahí dije también, claro, es que escupirles conocimiento, entre comillas, porque cuando uno hace eso de hablar, pues escupir Estás conocimiento y tirando y hágalo con eso cójale el lo que que lo usted, pueda, claro, sí. el que pueda, cójalo. Yo dije, Eso no es lo que quiero hacer, yo quiero pues parecerme a este profesor, quiero ser como mi papá, quiero ser un poquito más didáctico. Entonces yo dije, adicionalmente para que la clase rinda y rinda en el sentido de que efectivamente tome el tiempo, pues esa media hora combinémoslo entonces con ejercicios prácticos y combinémoslos con casos de la vida real. Y resultó, pues, yo no creo, eso ya no está eso ya está inventado, no lo inventé yo, obviamente, pero resultó siendo un hit del berraco. Entonces, traía casos de la vida real, traía temas de ejemplos, y lo que hacía siempre en la clase es un primer pedazo de teoría, después les traía un ejemplo, cómo se resolvió, y después, normalmente, no siempre, pero los ponía entonces a ellos a hacer un ejercicio, ¿sí? A debatir entre ellos, obviamente guiado, y resultó siendo una fórmula espectacular. Tanto así que al final del semestre, entonces, uno le entregan las calificaciones y me fue muy bien. Entonces, a mí esa persona, el jefe, pues en ese momento me dijo, pues, vete, fue bien, ¿querés hacerlo el próximo semestre? Y yo, sí, hágale. Y resultó que me gustaba lo que estaba haciendo. O Te sea, me daba, gustó. Claro. sí. Pero eso te iba a decir, o sea, ¿te gustaba en qué sentido? Como quiero hacer más y como que me quiero dedicar a esto, o sea, ¿qué pasó ahí? Empecé a pensar que yo haría esto que no me pagaran. Ok, Sí, es decir, cuando terminé ese primer curso dije, esta vaina es realmente lo que me gusta hacer. Y yo creo que al finalizar el segundo semestre yo dije, yo me quiero dedicar a esta vaina toda la vida, ¿sí? O sea, mm, porque lo que me pasaba era que yo trabajaba en esa institución en ese momento y llegaban los martes y los jueves al momento de dictar clase y era mi momento favorito de la semana. El resto de la semana, mientras estaba en la institución, pues, trabajando, a mí no me gustaba, ¿sí? Yo trabajaba como por hacerlo. Ahora, en esa institución que trabajé mejoré muchísimo como abogado. Ahí sí me formé como abogado. ahí sí Igual, hacías cosas de abogado, sí. que eso es importante porque en últimas tú no puedes dictar temas de derecho a unos estudiantes si no eres un buen abogado. Entonces, Sí, sí, digamos, no. en últimas, esos dos caminos tenían que recorrerse, pero lo que hacía aquí no me gustaba y lo que hacía aquí sí me gustaba. Y yo dije, ojalá algún día logre que no sea una combinación de dos cosas, sino que esto sea mi trabajo, o sea, que esto no sea como un tema extra a mi trabajo, Sí, una sí, cosa sí. adicional, sino que esto sea mi trabajo, ¿no? ¿Y cómo lograste o cuál fue ese plan que hiciste de que hoy en día eso fuera sea tu trabajo? Yo dije, en ese momento tenía por ahí 26 años, creo. Bueno, más o menos 26, pone más o menos. Sí. Y yo dije, a los 35 años voy a ser profesor, tiempo completo. Sí o sí. O sea, no hay duda de que a los 33, bueno, 35, 33 años, yo voy a ser profesor por tiempo completo y me lo propuse y dije, y eso lo voy a cumplir. Entonces voy a empezar a tener más cursos, voy a capacitarme, voy a hacer un curso de docencia universitaria. En un momento me le acerqué al jefe de departamento de esa época y le dije, ve, yo quiero ser profesor de tiempo completo. Y yo le dije, yo sé que no, ahorita. ¿Sí? Y en ese Sí. momento además era indispensable que el profesor tuviera doctorado. Entonces le dije, mira, yo sé que no puedo ahorita, que estoy muy pelado, pero quiero que sepas que mi intención a futuro es ser profesor tiempo completo. Qué importante eso como de comunicarlo, ¿no? Porque vos te podrías haber quedado con tu plan y pues Ujú, esta persona decir, ah, pues chévere, Juanfer está ahí feliz con un par de cursos y ya, y no aspira más. Pero cuando vos lo ujú. decís, lo manifestás, como quieras decirlo, a otro y el otro también se da cuenta como que pues te puede ayudar en ese camino,
pues qué chévere, ¿no? O sea, no Sí, lo había pensado. y esa persona me ayudó mucho. Y en últimas también es chévere porque además no se lo estás exigiendo o no estás como llegando diciendo es que yo quiero ser mañana profesor o en un año. No, estás primero reconociendo que no estás todavía preparado para ser Sí, profesor tiempo completo, pero le estás haciendo o lo estás, digamos, haciendo saber cuál es tu plan y le estás diciendo como de una forma, entre comillas, como muy bien lo dices, subliminal o nota subliminal. Si me puedes acompañar o apoyar en el camino, pues o que tengo bienvenido y que hacer, gracias. ¿Sí? o que tengo que O hacer qué tengo que también. hacer. Entonces la persona efectivamente me empezó a apoyar en el camino y me empezó a decir, bueno, listo, hacete el curso de docencia universitaria, sigamos viendo tus evaluaciones, a ver cómo te está yendo, mejora esto, y empezó un camino alrededor de eso, que después se le sumó posgrados, aunque posgrados es una experiencia distinta al pregrado, eso sí, sin duda alguna, que eso es otra Ok, cosa, pero digamos, ahí se le sumó posgrado que fue otro reto, pero eso lo damos es como otra por ahora historia, otra, aparte. otro podcast. Eso, ese es otro podcast, el tema de los posgrados, porque eso es una cosa distinta, porque ahí sí puede enseñarle con 26 años a gente de 50 años, que ahí sí les pasa como a los Bien. médicos, que es como, venga, a mí me va a atender este peladito, no hay alguien más viejo que me pueda Con más atender, porque experiencia y este es man como, ¿qué con quieres? más O sea, experiencia, sí, como con ay, el Dios mío. cirujano. Yo me Sí, sí, acuerdo sí. hace muchos años que yo fui a una cita médica con mi madre para un tema de una cirugía que me tenían que hacer y nos atendió un tipo como de 33 años más o menos. De tu edad, Y más yo o salí y menos. le dije, como de mi edad ahorita, más o menos. Y yo le dije a mi mamá, mami, a mí me cayó bien el señor, me pareció buena gente, El querido. señor, o sea, el muchacho. No, uno escupe para arriba, Lina, de Sí, sí, verdad, sí, pero bueno. ¿viste? Y y mi mamá me dijo, sí, muy querido y todo, pero está muy joven. Yo no quiero que te opere él. Y yo, pero pues, es que yo escuché que tenía buenos estudios. No, pero un cirujano de 33 años no operaba a nadie. Sí, y no, y Entonces, vas a ver, y es cierto, o sea, uno puede, ya creo que cada vez menos, pero uno puede juzgar mucho por la edad de la persona como si no hubiera hecho nada en su vida, o sea, ¡ah! claro, entonces yo me enfrentaba a los mismos posgrados de la gente diciendo, o sea, solamente cuando empezaba a hablar y cuando efectivamente ya demostraba que sabía, es que lograba borrar un poco el tema, pero en Como un que, principio uno veía la cara de la gente que era como, y me preguntan, ¿esto cuántos años tiene? ¿20? Y yo no, tengo sí, sí, 27 sí, no, años te o entiendo, 26 te años. entiendo. Pero Te bueno, entiendo eso perfectamente. Pero hacemos otro podcast luego de la experiencia en posgrado. del tema de Ve, posgrado. Juanfer, ahora mencionabas que hiciste un diplomado en docencia universitaria. Antes de este curso, ¿habías tenido Ujú. alguna formación académica respecto a la pedagogía, cómo enseñar? Nada, o sea, todo así a punta de... Nada, todo empírico. Todo empírico, bueno, y aprendiendo el ejemplo, en últimas, ¿sí? Aprendiendo el ejemplo. Obviamente ya si uno quiere seguir el camino de la docencia, pues toca capacitarse, porque por supuesto, como en todo, tiene una técnica. Pero en ese momento, antes de hacer el curso de docencia universitaria, yo no había hecho absolutamente nada de cursos de docencia. Ok, no, y está bueno porque al final creo que, claro, te empezás a capacitar al respecto, pero lo que vos decías también viene un poco de tu, como, no sé, de tus capacidades, tus habilidades para enseñar, ¿no? Que al final es como con lo que naciste y tal vez es tu don, ¿no? Entonces, Sí, de exactamente. acuerdo. Por eso se me hizo más fácil. De pronto hay gente que sí, digamos, necesitaba esa técnica. Yo la necesito, pues tú sabes, obviamente me nutrí, no es que uno tenga cierta facilidad, entonces me quedé ahí, no, pues igual en últimas, si hay cierta facilidad para las cosas, uno tiene que saberla nutrir y saber explorar y desarrollar esas capacidades, De pero acuerdo. sí había una facilidad inicial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces manifestas tu plan de quiero ser profesor tiempo completo, vas como en el camino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la mitad? ¿Cuánto tiempo pasó para que llegaras a donde estás hoy? Eso pasaron 2 años, pero Es que eso fue como ayer más o menos. sí, eso fue muy rápido, pero porque la vida así, o sea, la vida, hay un dicho que es que haz planes y Dios te echa a reír. Igual, yo pienso que aunque eso sea, entre comillas, cierto, uno sí tiene que tener planes y objetivos y Sí, metas a largo plazo, solamente que los tiempos no los pone uno, ¿sí? Uno simplemente pone todo su esfuerzo para que eso llegue de acuerdo. y espera que el contexto y todo te ayude a que efectivamente suceda, pero el poner un tiempo es imposible, pues. Pero entonces, ¿qué sucedió? Yo trabajaba en esta institución y yo cada año, y eso puede dar fe de eso, tu hermana y bueno, Trabajaron demás juntos, by the personas, way, o sea, eran colegas trabajamos, y trabajamos, estuvieron juntos, o sea, trabajamos juntos en la institución, o sea que puede dar fe de que efectivamente pues pasó lo que vas a contar a continuación. Y es que en la institución, primero me volví muy buen abogado, tuve una jefe que, digamos, me enseñó muchísimo y aprendí a ser un mejor abogado, pero cada año que pasaba yo me sentía más y más triste y más frustrado y empecé a sentir que realmente el fin de semana era el fin de semana y cuando dictaba clases eran los únicos momentos en que yo era verdaderamente feliz
que cuando llegaba el domingo era, pues, fue pucha, la mayor crisis del mundo, y me sentí infeliz, o sea, me sentía infeliz, sentía que mi vida era horrible, aunque tenía un montón, o sea, no es por ser de agradecido, es decir, obviamente tenía un Sí, montón sí, de sí. cosas que digamos, mucha gente no tiene, pero me refiero a que no era feliz con el rumbo que estaba tomando mi vida y no quería seguir así. Y A yo quería ser nivel, docente. claro, porque aquí una pausa es porque vos en este momento ya estabas dando clases, entonces vos ya tenías contra qué comparar tu vida profesional. Eh, De dicto clases, me siento muy feliz acá, soy abogado, pues no me llena. claro, exacto, porque uno lo puede vivir como en dos etapas, entre comillas. Cuando uno está buscando, que uno dice, esto no me gusta, pero todavía no sé qué me apasiona, Ujú, que es claro, otra cosa, que la gente puede durar muchos años ahí. Mi papá empezó a dictar clases creo que a los 42, o sea, o 45, no estoy seguro, pero sí, más grande. ¿Sí? Entonces, es una primera etapa que uno dice, no, pues no sé, entonces uno no tiene ni idea con qué comparar, porque uno, pues, sí, 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 no mientras sabe ni qué busco que me querés. gusta, exacto, entonces uno, pues, hagámosle. Pero cuando uno ya sabe qué es lo que le gusta y está viendo algo que uno no le gusta, o bueno, más bien Mm, le gusta, pero no te apasiona tanto, entonces arranca a haber una contradicción en tu vida y arranca, digamos, ahí sí, de alguna forma, a rechinar cada vez que es eso que no te gusta, porque es como, ahí sí, el alma vibrando diciendo, esto no es, haga lo otro, yo quiero que usted se dedique a lo otro, no quiero que digan esto, ¿sí? de acuerdo. Y como te digo, llegaba el fin de semana y esa era mi única salvación y el lunes para mí era el peor día de la semana, pues, o sea, era horrible. Entonces, ya hay un momento en que digo, no, no, mamola, y eso que yo soy súper averso al riesgo. Me conocen, saben que yo para tomar una decisión de ese estilo, pues Haces es tu duro. plan de... No, para mí todo tiene que ser planeado, pero como te digo, pues no, la vida no funciona como uno quiere, Sí, la vida sí, funciona sí, como sí, funciona, de y uno acuerdo. tiene que acoplar. Entonces, yo dije, tengo que hacer algo, ¿sí? Porque ya no puedo seguir viviendo así. Y entonces, justamente, sale una vacante de profesor tiempo completo en la universidad donde me gradué y donde estaba dictando clase como la cátedra. Y yo dije, aquí fue, pucha, listo. 2 años, ¿no? Además, No, no eran los 5, ni la edad, no, ni nada. Dices, si eran van a dos decir que no, años. pues que me lo digan ellos, no yo. Exacto. Y dije, Sí, no pasa nada, yo me lanzo y que sea lo que tenga que hacer, pero pues yo no voy a dejar pasar la oportunidad, ¿sí? muy bien, Que sí, la oportunidad pase, que no sea porque yo deje de intentarlo, sino porque simplemente no estaba preparado para hacer de esas acuerdo. dinámicas. Y me postulé, y ponle que eso fue febrero de 2021, con la pandemia las fechas se trocan. Sí. Febrero de 2021 más o menos. Entonces, mire, se fue la hoja de vida y yo, el sueño de los justos, cri, 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 no pasaba nada. Y yo, bueno, pues no me gustó mi hoja de vida, pero no importa. Yo voy a seguir en este tipo de cosas y no me interesa. Entonces yo dije, salió una oportunidad en otra universidad con profesor medio tiempo y me postulé. ¿Y cuál de la vida? Ahí sí a la semana me llamaron, entonces Todo. tenía que dictar una clase enfrente de la decana, enfrente de unos profesores, ¿Una dicté la prueba? clase, una prueba, tenía ¿Qué? que dictar clase. Ay, qué nervios. Sí, 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 eso era. Me Es dijeron, es que- que escoja el tema que más le guste y que mejor maneje y denos una clase. espérate, pero una clase para ellos. No era como con Sí, los estudiantes y los demás viendo, no, no. era una clase. Oh my God. Era peor, porque es que con Claro. ellos es como, venga, no, enséñeme a mí. No me diga Y burradas entonces, aparte, sí. Ay, no. ajá, tal cual, y habían expertos en la materia, que yo en el momento lo que manejaba, bueno, lo que manejo hoy también es principalmente propiedad intelectual y tecnología en el derecho. Entonces, yo dije, bueno, entonces preparé la clase, me fue súper bien, surgió todo el tema, fluyó, y me ofrecieron el cargo de medio tiempo. Entonces dije en el momento, bueno, qué pena. En la mitad de todo eso me llamaron a una entrevista en esta universidad, en la primera, pero también sueño lo justo, al final Sí, pues estaba dormido. Entonces yo dije, listo, bien. esta Entonces fue. renuncié. Yo dije, sí, porque yo me lanzo al vacío. Así me paguen, en el momento como era medio tiempo, me pagaban mucho menos de lo que me estaba ganando en el sitio donde estaba trabajando. Es decir, Claro. dije, no me importa, como te conté el otro día, si a mí me va mal y termino fracasando, pues me devuelvo donde mis papás y listo, Ya. carajo, porque en últimas, a día de hoy nadie depende de mí, entonces pues, Sí, las consecuencias de mis decisiones, sean buenas o malas, las asumo yo. Entonces muy bien. dije, Al hagámosle, agua, pucha. al Sin agua, miedo al éxito. patos. Sin miedo al éxito, yo digo. Y eso que para mí es un trabajo el berraco, porque como te digo, yo, no, yo soy muy malo tomando decisiones trascendentales de ese tipo, pero dije, no aguanto más. Entonces tomé la decisión, me acuerdo que en un momento renuncié, entonces a donde estaba trabajando, mi jefe lo entendió porque desde el momento uno, me acuerdo cuando entré a ese sitio, yo le dije, yo quiero seguir dando clases, esa fue mi única condición, y me dijo, listo, yo le autorizo a dictar una clase, porque yo tenía que salir de ese sitio a dictar clase a esa universidad y volver al sitio de trabajo. Mm,
Claro. Entonces ella me dijo, hágale, listo, ¿está bien? Entonces yo me fui de viaje como para terminar las últimas 2 semanitas antes de volver y ya arrancar a dictar clase y estando allá en Estados Unidos, que me fui para Estados Unidos, me acuerdo que estaba caminando eso era International Drive, bueno, estaba caminando por una calle en Estados Unidos y me entró una llamada. Y dije, no, pues yo voy a pagar roaming porque pues en todo este proceso de cambio cualquier cosa me, Sí, me, me sí, llama. sí, sí, sí. Y me llamaron. Y cuando me llamaba el que fue mi jefe, al que yo le dije el tema de, De de, de de que que quiero ser quería 5 profesor. años del plan, Wow. me dice, hola Juan Fernando, ¿cómo estás? ¿Te cojo en un mal momento? Yo no, pues yo estoy de paseo, pero pues contame. Me dice, no, es que ya culminó el proceso de selección y fuiste seleccionado para ser profesor tiempo completo. Pues, pucha, se paga Entonces el yo roaming. como, ¿Qué necesita? Dígame. Pero, entonces, ¿qué? Entonces yo le dije, wow, ¿ya? Entonces me dijo, sí, estamos entre dos candidatos, disculpa la demora, pues que la creación pues, de un nuevo cargo es una cosa demorada, además pues tú no tienes doctorado, bueno, sí, sí, sí. estás dispuesto a hacer labores administrativas, bueno, mejor dicho, me pusieron todas las condiciones del cargo y yo a todo sí, o sea, mejor dicho, se me ponen a lo que sea, carajo, mientras yo pueda ser profesor, mejor dicho, no me importa lo que me pongan a hacer, que yo acepto las condiciones que me pongan. Entonces, eso lo dije para mis adentros, ¿no? Pero pues ya le dije, sí, 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 sí. Entonces él me dijo, mira, pues el salario que estamos pensando es esto. Yo sí. Yo ni yo creo que soy el peor negociador en ese tipo Vos de querías cosas, era pero yo entrar sí. ahí y ya. Sí. Claro, porque la plata no es lo que me movía, ¿sí? Y entonces yo era como, no, no me importa, ¿sí? Sí. Si estaba dispuesto a irme a otro lado como por la mitad de lo que me ganaba donde estoy, pues no Imagínate. me importa, ¿sí? Págueme lo que me tenga que pagar. Y después ahí vino la llamada a la otra universidad, que ese es de los momentos más incómodos de mi vida, eh, porque pues, o sea, porque yo lo Pues llamé sí, y me ¿no? dijo, sí, claro, porque es que me dijo, vení, pues arrancamos la próxima semana, ¿cómo me vas a hacer eso? ¡Ah! Ya, ya le dije, pues mira, lo siento mucho, pero Es mi pues, sueño. sí, Sí. él me dijo, "Es más, yo no sabía que vos querías tiempo completo, él lo sabía, pues también te lo podíamos ofrecer, y yo, no, pero pues, Bueno, nada no que era. ver, entonces, no era. ¿Mm? No era, no era. Ve, Juanfer, y cuando entraste entonces como tiempo completo, ¿te pusiste a dar clases de qué? O sea, ahí ya estaba más, o sea, estabas con derecho empresarial y qué más. Estaba con Derecho Empresarial, dicté Fundamentos de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías y una materia que se llama Legal Tech, que es como Ok, transformación digital en el derecho. ¿Mm? ok, ok. ¿Y ahí cuánto tiempo duraste como profesor? O sea, al día de hoy, creo, ¿no? Hasta así, todavía sigo siendo profesor, pero digamos que hasta la transición al cargo de director fueron 2 años, Ok. porque ese cambio se dio en agosto. Yo entré el 3 de agosto de 2021, si no estoy mal. Bueno, y ahora contanos ya como un poco, ya siendo profesor y bueno, también hasta en tu rol de director, que entiendo que puede ser un poco diferente por temas más administrativos y todo, pero estando ya inmerso en tiempo completo, viviendo lo que ha sido o fue tu sueño hace mucho tiempo y ya hoy en día es tu realidad, ¿qué es lo que más te motiva como estar en contacto con los estudiantes? O sea, cómo tratas de influenciar la vida de ellos. Sí, digamos, lo primero es que esto fue un cambio del cielo a la tierra. Lo que te decía que me pasaba en el anterior trabajo aquí ya no. Pues, estoy en vacaciones, entro el martes después de festivo y 0 grados, ¿no? Quiero entrar ya. Un día Entonces, más. Sí, sí, es espectacular. O sea, eso yo se lo deseo a todo el mundo que encuentre lo que quiere hacer porque no se siente como trabajar. Sí, es así de ok. sencillo. O sea, una levanta feliz todos los días. Frente al tema de los estudiantes, sí, digamos, es muy chévere saber que, digamos, uno puede tener una conversación con ellos, que hay algo más allá del número del estudiante, o sea, el estudiante como un número, de alguna Ujú, forma, ¿sí? Entonces, ver que, digamos, ya hay estudiantes que se están graduando, que se graduaron, que tuvieron clases conmigo y que quieren, ahí, por ejemplo, estaba conversando con uno que me acaba de decir que le recomiende firmas de propiedad intelectual, que porque quiere dedicarse a la propiedad intelectual, porque yo propuse temas de propiedad intelectual conmigo. Entonces, ver el tipo de cosas a los estudiantes triunfando después de que uno les fue mentor, porque como les digo, el tema del profesor es sí. muy chévere, ¿sí? Poderles enseñar y poder saber que al final del curso efectivamente aprendieron y que uno los ve después de unos años y todavía recuerdan las cosas que uno quería que se quedaran en ellos. Pero yo creo que la parte de la mentoría es la que más satisfacción genera a nivel personal. ¿Sí? De pronto a nivel profesional, obviamente lo otro genera mayor satisfacción, pero a nivel personal, el saber que les diste consejos o que de alguna manera impactaste en ellos más allá de que conocen algo, sino que tomaron ciertas decisiones o hicieron Ujú, ciertas cosas bajo esa influencia y que a día de hoy brillan con luz propia. ujú. Esa es, yo creo, de alguna forma la mayor recompensa que uno puede tener. Verlos a ellos triunfar es una cosa espectacular. O sea, realmente y eso creo que es lo que uno tiene que buscar como profesor.
Ujú. Sí, sí, no, te entiendo. Ve, ¿y qué sentís que te han entregado los estudiantes a vos? O sea, porque eso es como lo que le Uf, entregas vos, el conocimiento, la mentoría, el acompañamiento, pero ¿qué has recogido vos en este camino que has hecho como docente? yo creo que me ha abierto más como persona, me he vuelto más empático, porque es que uno empieza, digamos, cuando uno tiene un cliente en un banco, el cliente sí, pues, o sea, no puede ser empático, pero el cliente pues es el cliente, ¿sí? Es decir, es el Sí, cliente, hay que atenderlo bien, pero pues en últimas el problema uno lo intenta solucionar, pero al final el problema del cliente, no es problema 100% de uno. De pronto entonces no fui el mejor en front, sí, pero yo lo pensaba así, voy a hacer todo lo posible para solucionar el problema, pero no es que digamos yo me fuera y todo el año estuve trasnochado porque no lograba solucionar el problema. En cambio con el estudiante es distinto, ¿sí? El estudiante le entrega a uno otra visión diferente, aprende uno que no es que ellos no aprendan de X manera, sino que es que uno a través de una técnica de enseñanza no le está llegando la forma que él efectivamente logra entender. Entonces, yo creo que apertura de mente, empatía me han entregado una forma diferente de ver, de ver como las cosas. Yo era muy de negro-blanco sí, y con ellos es grises. O sea, nadie es un, pues, perdón por lo que voy a decir, pero nadie es un bagazo, ni nadie es un tipo simplemente brillante. O sea, todos son matices. O sea, las personas en realidad son sí. tan llenas de matices. Entonces, si hay una persona que le está yendo mal, pues hay que averiguar por qué le está yendo mal. Seguramente me ha pasado con varios que obviamente pues no puedo decir ni el nombre ni entrar a ahondar mucho en situaciones, pero pues detrás de ese cero, detrás de ese uno, detrás de ese retiro académico, pues hay una historia de por qué pasó lo que pasó. Entonces, conocer eso detrás de ellos lo hace una persona mucho más humana, creo yo, Sí, sí, sí. la palabra, mucho más humana, y empieza uno a quitarse un poco ese sesgo que tenía de, no, es que el que sacó uno es porque es malo. Porque Juan no No, quiso estudiar, sí, sí, seguramente, yo qué es un sé, vago, sí, no estudia, no le interesa, no. Y uno se da cuenta que obviamente hay casos de gente que no quiere estudiar, pero uno se da cuenta que en realidad son una minoría, o sea, que la gran mayoría de las personas quieren estudiar, ¿sí? E incluso a mí me ha pasado, hay unos que se han ido de derecho y hay unos que han venido de derecho porque han descubierto que no era lo de ellos, ¿sí? ok, Yo me acuerdo que me mira, senté con una estudiante de poquito y me dijo, "Ven, es que no me gusta, o sea, ya he visto tantas clases y en cambio las que veo de esta otra vaina me gustan muchísimo, pero no me quiero cambiar porque me van a regañar en la casa, porque y yo le dije, no, pues no hay nada más frustrante que, aparte de que uno va a hacer algo que no le gusta durante toda su vida, estudiar los 10 semestres algo que a uno no le gusta. Cámbiese. Y lo mismo al revés. Tuvimos una persona de medicina que ya llevaba no sé cuántos semestres y pasó a derecho. Entonces, ese tipo de cosas de poderlos aconsejar y ver la historia detrás de cada uno, yo creo que es lo que más me ha entregado y pues, me ha hecho entonces mejor persona y mejor profesor, porque en últimas los estudiantes son los que lo retan a uno a ser mejor docente. no, y qué bonito, Pero dime, perdón, no, no, simplemente para cerrar ahí, yo no sé qué tantas profesiones, entre comillas, o qué tantas, sí, qué tantos empleos, por decirlo de alguna manera, te permiten todo el tiempo crecer en ambos sentidos, porque digamos uno puede crecer profesionalmente en un cargo, ¿sí? Pero eso no significa que crezcas personalmente. Normalmente uno busca el crecimiento personal a través de una actividad ujú. extracurricular, por decirlo de alguna forma. Pero este es un cargo que te permite tener el crecimiento en estas dos variables. Claro, porque estás conectado con la parte humana todo el tiempo, porque es tu Ujú. materia prima, por así decirlo, que estás trabajando, y también está la docencia que es enseñar, o sea, como que interesante ese punto de vista, no lo había pensado. Y lo que te iba a decir es que qué bonita labor al final de los docentes, creo yo, porque así como decías que se cambió de aquí para allá y vuelve, ojalá todos hubiéramos tenido a alguien en un momento de decisión de si estudiar, no sé, ingeniería, contaduría. Yo arranqué estudiando contaduría y me di cuenta en el primer semestre que eso no era lo mío, no me cuadraba una cuenta T. Entonces, imagínate que hubiera seguido toda mi vida estudiando contaduría. Obviamente, Claro. cada persona tiene un contexto diferente de, no sé, es lo que hay, lo obligan, lo que sea por sus papás, lo que sea, pero si tienes la posibilidad de escoger entre 20 programas en tu caso, por ejemplo, o entre 1000 programas, qué bueno sería que alguien lo pudiera uno guiar y decirle, pues es que para qué va a hacer esto si va a ser infeliz, o tal vez esto te Mm, acerca más a algo que te va a hacer más feliz, ¿sabes? Porque es que esta decisión de estudiar, pues es una decisión importante, o sea, no es como el colegio que todos vamos y vemos lo mismo, ¿no? Y yo creo que aquí podemos quedarnos en otro episodio seguramente hablando de ese tipo de decisiones tan radicales. Pero bueno, como para ir cerrando un poco ahí, Juanfer, te quería preguntar ahora, ¿qué sigue para vos? O sea, en 2 años, digamos que has logrado muchas cosas, lograste materializar un sueño de ser profesor en una universidad y ahora estás con un cargo reciente, entiendo, de dirección de programa. ¿Qué sigue para vos a nivel de crecimiento profesional?
¿Qué has pensado que te gustaría hacer? Pues yo creo que en primer lugar a corto y mediano plazo es un tema de consolidación. Sí, Ujú, yo todavía no, pues, soy no, pues nuevo en el cargo, entre comillas, no llevo ni 6 meses. Entonces, y es ver qué mejoras y qué cosas se pueden hacer por los estudiantes y qué mejorías se pueden hacer dentro del cargo. Sí, entonces yo creo que lo que sigue a mediano y corto plazo es evolucionar dentro del cargo, ver qué se puede hacer. Se vienen unos retos muy grandes, eso lo hablamos el otro día en la educación, se vienen unos retos grandísimos porque la gente ya no quiere estudiar o quiere estudiar otras cosas o requiere mayor flexibilidad o de alguna forma lo que tú muy bien decías, están exigiendo que las decisiones tan trascendentales no se tomen a los 17 años, sino que haya de alguna forma dentro de la universidad un mayor grado de flexibilidad para el estudiante para que se pueda ujú. mover y esos cambios de carrera no sean tan traumáticos. Entonces, quizá ayudar en esa evolución que tienen las universidades y que tendrá la universidad en la que trabajo, creo que es a corto y a mediano plazo. Y yo quiero hacer carrera docente, es decir, yo quiero seguir en la universidad, obviamente sin desconectarme del mundo real, porque creo que eso es importante, seguir teniendo conexión con lo que está pasando en las empresas y en el derecho en general, pero yo quiero seguir con la carrera en la docencia y eso pues implica seguir creciendo dentro de la universidad. Obviamente todo a su ritmo, que yo creo que eso es muy importante. Uno tiene que ser ambicioso, pero ambicioso con medidas, o ambicioso con, ¿cómo decirlo? Que no es una ambición porque sí, porque la ambición suele ser como catalogada como algo malo, pero yo me refiero en el Ujú, sentido de que saber que así me tomé 30 años, pues quiero cumplir con algo, ¿sí? sí, Y que sé que es una cosa que no es el próximo año y que esto que ha pasado, que tengo planes de 5 años, hace 2 años, pues eso es una excepción o puede volver a suceder o puede que no suceda, de acuerdo. pero quiero seguir en la carrera académica y quiero seguir a ver cómo hago para ser un mejor director, porque ya como profesor, digamos, todavía igual me queda camino por recorrer y para mejorar, pero en esto sí soy completamente nuevo. No, súper. Bueno, Juanfer, pues muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que el día de hoy unos mensajes súper interesantes desde tomar decisiones por la felicidad de uno, sabes cómo acompañar también a otros, inspirar a otros. O sea, mejor dicho, hablamos de muchas cosas muy, muy bonitas y creo que al final espero que les pueda servir a muchas personas que tal vez escuchen este episodio, de alguien que tenga dudas de qué estudiar, porque que las motivaciones al final sean hacer lo que le gusta a uno y lo que se imagina haciendo el resto de su vida. Yo creo que ya encontraste de alguna forma lo que quieres hacer el resto de tu vida, ya es un poco los matices de cómo y cuándo y los tiempos también. Ujú. Pero bueno, eso es todo por hoy, con digamos, con esta conversación que tuvimos, Juanfer. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes los esperamos en un próximo episodio del Arte de Charlo. Chao. Chao, chao.